es diferente a lo que hemos hablado, porque yo le dije la semana pasada que iba a ser la siguiente semana. Teníamos un predicador, pero no se puede. Yo predico, pero tenemos un paréntesis, porque el Señor puso en mi corazón una palabra para ustedes, y el título se llama Miedo o Fe. Y me vuela la cabeza porque yo no me comuniqué con él. Me enteré esta mañana de lo que escribió. Y cuando lo veo, yo dije, este muchacho va a predicar el mensaje que yo tengo ahora. Pero eso pasa mucho aquí. Muchas veces las damas y los caballeros y los jóvenes están cogiendo clases. Cada uno de los maestros ha preparado su clase, ellos con el Señor. Y de repente el pastor, sin ellos haberse comunicado con él, lanza una predicación que tiene que ver con aquello que Dios le dio a ellos. Esto me habla a mí de un Dios que orquesta y planifica deliberadamente. Con eso bajo si quieres. Un Dios que orquesta y planifica deliberadamente, de un Dios que ordena las cosas. Un Dios en el que tú y yo podemos confiar. Quiero que me preste atención aquí y que se desentienda de su reloj. Si en algún momento tiene que salir porque tiene un compromiso, be my guest. Pero preste atención a lo que le voy a dar, porque va a ser de bendición para su vida. Amén. Le va a ayudar a usted. Vaya conmigo a la escritura, a Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, versículos 22 al 23. Dice allí la palabra del Señor. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, así significa agarró, asió de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Para pelos esa experiencia. Visualícese usted a las 3 de la mañana o 4, en medio del mar, azotado por las olas. El temor y el terror que ya de por sí inundaban la vida de aquellos hombres que estaban en peligro, según ellos entienden, porque Jesús les dijo que se encontraría con ellos, ¿verdad? Váyanse al frente. Cuando el Señor da una palabra como esa, está diciendo: continúen, no se preocupen, tranquilos. Y la persona de fe confía en que llegará al otro lado, porque Dios ha dicho la palabra que llegará. Pero en el proceso Jesús tenía otro plan. Él quería mostrarle algo a sus discípulos. Él quería mostrarle la diferencia entre una vida de aventura con Él y una vida de temor encerrado en un bote. Hoy vamos a ver otra perspectiva de ese mensaje. Muchos creyentes irán por la vida perdiendo oportunidades divinas porque tienen miedo de vivir según la intención y el plan de Dios. Repito, muchos creyentes irán por la vida perdiendo oportunidades, oportunidad tras oportunidad, porque tienen miedo de andar conforme al llamado o al plan que Dios ha orquestado para su vida. El miedo puede paralizarnos. El miedo puede paralizarte hasta el punto de la inacción. Luego, nuestra vida se llena de oportunidades perdidas para el servicio, porque no quieres moverte ni a izquierda ni a derecha, porque tienes miedo de que lo harás mal, porque tienes miedo de fracasar y por miedo no lo intentas. Se te dan dones y los guardas en un pañuelo y lo entierras en la tierra porque tienes miedo de perderlo, y no te lanzas a la aventura de invertir lo que se te ha dado para cuando venga el maestro a buscar lo suyo se lo devuelva. ¿Cuántos miedos han venido sobre nuestras vidas? Y cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, hemos perdido la oportunidad de estar con Él, participar con Él en el llamado que nos hace. Y luego estamos arrepentidos porque no obedecimos el llamado de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el temor del hombre, Proverbios 29, 25, pondrá lazo, te aprisiona, te encierra. Pero el que confía en Jehová será exaltado, puesto en un lugar de honor, levantado, se le dará honra. Muchas veces, por causa de estos temores, perdemos oportunidades en el ministerio y oportunidades de ver a Dios actuando directamente. Usted sabe que es que Dios esté actuando y quiere hacerte partícipe a ti personalmente de un poder, de una actuación de Él, que tú estés allí para que seas testigo ocular. Pero porque tuviste miedo, te escondiste en una cueva o te metiste en algún lugar porque no sabías qué hacer y te perdiste la oportunidad de ver al Dios viviente actuar cosas maravillosas.
La Biblia enseña que tú y yo hemos sido creados para ser espectadores de las grandes obras de Dios y para ser testigos oculares del Maestro actual. Tú y yo somos enviados a estar en la escena de la historia para que a través de los siglos seamos testigos en todos los lugares del poder de Dios. Considere a los 11 discípulos. Los 11 discípulos que se quedaron en el bote. Cuando Pedro salió de este bote y caminó hacia Jesús, ¡qué tremenda experiencia! Ninguno de los otros discípulos podía decir: yo caminé sobre las aguas porque el Señor así lo quiso. Después se hundió, pero caminó. Estos pájaros estaban, los mangos están de acuerdo. Tú sabes que tú estés ahí, que tú estés ahí cuando lo sobrenatural de Dios esté sucediendo, cuando Dios levanta a un enfermo, cuando Dios salva a alguien y lo llama a la fe del Hijo de Dios, cuando Dios libera a una persona de un cáncer, cuando Dios rompe cadenas, ataduras de adicciones, ataduras de enfermedades, ataduras de demonios, ataduras de lujuria, ataduras de fornicación, de lesbianismo, de homosexualismo. Y que tú estés allí y que de momento alguien te diga: es verdad, eso pasó. Ah, eso no es cierto. Pues sí, yo estuve allí. Yo lo vi con mis ojos y lo palpé y lo he experimentado. No te estoy hablando de lo que otros me contaron, sino de lo que he visto y oído, y tocaron mis manos tocante al verbo de vida. Yo estaba allí y yo vi al Cristo de la gloria haciendo la diferencia en esa vida. Amén. Aleluya. Qué maravilloso poder experimentar un evangelio que no tan solo consiste en palabras, porque consiste en palabras, sino en esa palabra manifestada en el poder de Dios, porque la palabra es el poder de Dios para salvación. Cuando tú ves a la palabra actuando y tú estás allí, aleluya. ¿Cuántas veces cada uno de estos 11 discípulos debían haberse lamentado por escoger lo que ellos entendían como seguro? Ellos entendían que la seguridad estaba en el bote. Su mente finita, su mente incrédula y dudosa entendía que la seguridad estaba en el bote. Cuando el amo de los océanos pronuncia una palabra y te manda a caminar por lugares donde otros no han pasado, el lugar más seguro es caminar por donde te lo manda el amo. ¿Quién entonces estaba más seguro? Hay un camino que la Biblia le llama el camino de la santidad, el camino de la obediencia a Dios. La Biblia dice que aquel que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Gloria a su nombre. Oh, amados hermanos. Ellos prefirieron lo que ellos llamaban seguridad, el bote, sobre el gozo intenso de pararse en el agua junto al Hijo del Dios viviente. Iglesia, Cristo te está haciendo un llamado hace tanto tiempo a caminar junto al Hijo del Dios viviente, a tener una fe que tenga movimiento y acción.
Andrés y Juan y los otros perdieron esa oportunidad. Hay una diferencia entre creencia y fe. ¿Sabes? Creencia es algo que tú sabes, crees que es realidad, pero la fe es añadirle voluntad a lo que sabes que es realidad. La fe se apropia de la promesa. La creencia es un acto mental, pero la fe agrega disposición. Podemos tener creencia sin fe verdadera. La creencia pertenece al reino del pensamiento, pero la fe pertenece al reino de la acción. La creencia vive estudiando. La fe sale a las plazas y a las calles. La fe da la sustancia a la creencia. La fe es lo que da vida y realidad a lo que has creído. Si verdaderamente hemos creído en Dios y en su Hijo, se manifestará en acciones. Creyó Abraham a Dios y ¿qué hizo? Salió de su tierra y de su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar. La fe se mueve como viendo al invisible. Tú y yo, si hemos creído en Jesús, dice la Escritura que tenemos la fe de Abraham y somos llamados a caminar por ese camino donde otros no osarían caminar, porque sabemos que Dios está de nuestra parte. La fe no busca excusas. La fe, habiendo escuchado el mandato de aquel a quien cree y a quien sirve, sigue. Andrés y Juan y los otros perdieron esa oportunidad. Desafortunadamente son muchos los cristianos que se quedan en el bote por el resto de sus vidas. Muchos cristianos se quedan en el bote y luego se preguntan por qué sus vidas se sienten o parecen vacías. ¿Por qué estoy insatisfecho? ¿Por qué no hay gozo en mi alma? ¿Por qué no siento su presencia? Porque Cristo no está acá adentro, Él está afuera llamándote. Aquí tú vienes a entrenarte como parte de los escuadrones del Dios viviente, para luego salir al mundo donde está enfrentándose la batalla. Y allí, teniendo a Cristo por general, la iglesia firme y adelante camina. Huestes de la fe caminan sin temor porque el Maestro los ve. Con facilidad sucumbimos bajo el poder del temor cuando tratamos de resistir los problemas en nuestras propias fuerzas. La batalla no es con fuerza de hombre, ni con flecha, ni con escudo, ni con jabalina, ni con carro, ni con caballos. La batalla es del Señor y se pelea en la fuerza y el espíritu del Señor.
Usted y yo no fuimos creados para vivir en el bote. Fuimos llamados por Jesús para caminar sobre las aguas. Fuimos llamados por Jesús para extender las alas y transitar por encima de las tormentas de esta vida y mirar hacia abajo. Fuimos destinados para las alturas. ¿Les resulta poco tan grande llamamiento de parte de Dios? No se conforme en caminar por la tierra cuando Dios le llama a aventurarse con Él a lo desconocido para usted, pero para Él es cosa de todos los días. Es el ambiente en el que Él se mueve. Él es sobrenatural. Él está por encima y nunca estará abajo. Él siempre reinará por los siglos de los siglos, inconmovible, inmutable. Él es el Todopoderoso. Él quiere armarte. Es tiempo de desechar las excusas y comenzar a vivir según el llamado de Dios. Dios nos creó, diseñó de tal forma que funcionamos mejor cuando la fuente que nos inunda es el divino poder de Cristo. La gasolina, el motor, el poder que debe llenar tu vida es ese poder de Cristo. Su poder suplanta nuestra debilidad. De esto se trata la vida en el Espíritu. La Biblia dice en el libro de Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y le llama a la vida del Espíritu la vida de fe. Más adelante en Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, si lo que nos levantó de los muertos, si lo que nos dio esa vida nueva de Dios en nosotros fue el Espíritu Santo, si lo que nos resucitó de la muerte espiritual fue el Espíritu, ¿qué nos hace pensar que podremos seguir esa vida en nuestras propias fuerzas? Necesitamos la fuerza del Espíritu. Voy acabando, hermanos. Mientras Pedro estuvo en la superficie del mar de Galilea, imagínense a Pedro, visualícese usted allí, caminando hacia Jesús. De repente se detiene y comienza a mirar que las olas embravecidas y el viento, y algo comenzó a llenar su mente. Miró los vientos huracanados y reconoció que es imposible para un ser humano caminar sobre la superficie del agua. Y se preguntó: ¿qué hago yo aquí? ¿Estoy aquí? ¿Acaso me he vuelto demente? Empezó a raciocinar, a pensar como Dios no quería que pensara, a pensar sus propios pensamientos, a andar en su propia forma y fuerza, y se olvidó que él caminaba porque el Señor le dijo: ven. Había 3 letras sustentando aquel mar. La palabra había creado un camino firme para él caminar. Amén. Pedro entonces estaba caminando ¿en qué? En la palabra.
su propia fuerza, su propia manera de pensar, no podía mantenerlo, era inadecuado para mantenerlo a flote y se hundió como una piedra. Tus pensamientos no son necesarios para la vida cristiana. Tus opiniones no son necesarias para la vida cristiana. Tus pensamientos, tus opiniones y tus acciones deben ser sujetos a los pensamientos y acciones de Dios. Hay enseñanza allí, ¿ven? Ahora, según este texto, la potencia de Cristo fue más que suficiente para levantar a Pedro del embravecido mar y traerlo a la seguridad del bote. ¿Cuánta fuerza se necesita para levantar a alguien que está abajo? Y hacerle así y ponerlo al lado tuyo. Jesús estaba encima del mar. Al mismo tiempo él estaba controlando el océano para que se sujetara y violara todas las leyes físicas. Y al mismo tiempo estaba cogiendo un hombre y levantándolo. Cuán grande era, pescador, rudo. ¿Entiendes? Vamos para el bote. ¿Ustedes creen que Jesús era pusilánime y débil? Cuando Jesús estuvo en los días de su carne, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. El miedo nos paraliza, mas la fe en Jesús libera el poder sobrenatural de Dios. La fe en Jesús. Dios se complace en honrar la fe de los que le honran. En el momento que usted y yo demos un paso fuera del bote, nos moveremos lejos de los límites de lo familiar, de la zona de comodidad, y comenzaremos verdaderamente a caminar por fe. La fe se sale del bote y camina con Cristo. En esta mañana, ¿cuántos están cansados de la seguridad del bote y quieren aventurarse a caminar con Jesús? ¿Cuántos quieren caminar con el Hijo del Dios viviente sobre las aguas? ¿Tú quieres? Acá. No iba a ser llamado, pero ya que estamos en eso, ¿quieres caminar en fe? El poder de Dios. ¿Hay algún otro? Todos aquellos que quieran caminar esa clase de vida. Salgan del bote. Pídanle a Dios. Vamos a hacer un clamor. Esto es una decisión de compromiso.